La última charla de la tarde va a estar a cargo de Jessica Grandinetti, ¿no?, que es médica veterinaria recibida en la Facultad de Veterinaria de La Plata en el año 2009. Es especialista en docencia universitaria de la Universidad Nacional de La Plata desde el año 2020. Es diplomada por el Colegio Latinoamericano de Dermatología Veterinaria en el 2023. Docente de la Cátedra de Patología General en la Facultad de Veterinaria de La Plata desde el 2006 a la fecha. Trabaja en consulta privada de dermatología desde el 2010. También ha sido pasante de dermatoclínica a cargo de Ronaldo Lucas en Sao Paulo en el año 2013 y del doctor Marconi Rodríguez de Farías en el 2019. También estuvo en Estados Unidos, en la Universidad de Florida, haciendo una pasantía a cargo de los doctores Gram, Santoro y Marcelia en el año 2022. Es miembro de GADEF, el Grupo Argentino de Dermatología Veterinaria, y de GLADERVET, Grupo Latinoamericano de Dermatología Veterinaria. Dice que es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología Veterinaria, en realidad es su presidente, o presidenta, como quieran, y desde el año 2010 es socia de SADEVE. Ha trabajado como autora y coautora en artículos científicos y capítulos del libro y disertante en distintos tipos de comunicaciones y congresos. Es un placer. Como la idea era hablar un poco de casos clínicos, vamos a empezar a través de un caso clínico. ¿Cuáles son los objetivos? Que conozcamos un poco los componentes relacionados con la formación del pelo, qué es el inmunoprivilegio del folículo piloso, ¿sí?, a qué hacemos referencia y qué características hacen a ese inmunoprivilegio, y desarrollar brevemente algunas enfermedades que puedan alterarlo, específicamente la alopecia areata, pero voy a hacer mención de dos más. Bien, y esta es Lola, ¿sí? Lola es una salchicha, como se ve, una dachshund, de 5 años, castrada, que viene a la consulta por este cuadro alopécico, ¿sí?, con alopecia repentina, total, apruriginosa, de 2 meses de evolución, ¿sí? Si vemos a Lola, tenemos algunas características a destacar, como que, ¿qué falta acá? Exactamente, ¿sí? Ha perdido hasta las pestañas. Y si miramos la piel de Lola en esta cara, vemos que de hecho no hay signos ni de inflamación, por lo menos clínica. Ya dijimos que no era pruriginosa, ¿sí? Si seguimos viendo a Lola, la vemos así, miren cómo estaba esta carita, y no quedó ahí, ¿sí? El cuerpo de Lola, yo creo que esta leve descamación era más por el hecho de la falta de pelo, porque realmente si uno tocaba la piel era una cosa lisa, preciosa, no había ni siquiera hiperkeratosis, nada. El otro lado, que estaba aún peor, en los únicos lugares donde quedaba pelo más o menos sano eran las patas. Ahí te estoy retapando. ¿Me tengo que ir acá a la esquina? Ahí está. Bien. Bueno. Como antecedentes en la historia de Lola, hacía 3 meses había tenido una espondiloartrosis. La familia de tutores de Lola, que son divinos, tenían a su padre, que había tenido los mismos antecedentes. Y si uno indagaba un poco en la historia, había algunos antecedentes de alguna dermatitis atópica, pero sutil, que nunca había requerido más que alguna que otro curso de corticoide a lo largo de su vida. Pero estos últimos 3 meses, debido a esta espondiloartrosis, había sido medicada con pregabalina y prednisolona. ¿Sí? Bien, si describimos las lesiones, tenemos una alopecia total, parcialmente generalizada. Como vimos en la cara, pérdida de pestaña, y los pelos que quedaban en las zonas afectadas se desprendían muy fácil, ¿sí? Lo que a mí me hizo pensar en ese momento en una telogenización folicular. Pero bueno, ¿qué diagnósticos diferenciales podemos plantear acá? Y no hagan trampa. Bueno, obvio alopecia areata, ¿no? Estamos en la clase de alopecia areata e inmunología de inmunoprivilegio del folículo. ¿Pero algunos más? Efluvio, claro, yo también pensé en un efluvio telogénico, justamente por esto de que mientras la iba tocando la dejaba cada vez más pelada. ¿Algún otro? Y claro, en realidad las enfermedades del folículo las tenemos que tener en cuenta,
por más que clínicamente no se parezca y tenemos que hacer el algoritmo diagnóstico que corresponda, ¿sí? Demodicosis, alopecia areata específicamente, en realidad pensé en alguna reacción adversa a algún fármaco, ya que estaba recibiendo 2 fármacos desde hacía varios meses, y dentro de esos incluía la alopecia areata en las posibilidades. Adenitis sebácea, más que nada por esa leve descamación que tenía en el lomo y porque con la doctora Fiorucci hemos tenido varios casos de Dajun con adenitis sebácea. Y dermatofitosis. Bien, pasos a seguir. ¿Qué haríamos con Lola? Por supuesto, raspaje, tricografía podemos hacer. ¿Qué vemos en la tricografía? Hay algunos para los que estoy preguntando esto que ya lo saben claramente, pero bueno, está bueno repasar. En la tricografía vamos a poder ver tanto cómo están los bulbos para definir si hay anagenia o telogenia, y vamos a poder evaluar la calidad de la vaina, ¿sí? Para ver si esta raíz pilosa está rota, si tiene daño mecánico, y podamos llegar a pensar en que en realidad este no prurito está, aunque no lo ven, ¿sí? Bien, hicimos un raspado que fue negativo, tricografía con la relación anagenia-telogenia normal en los pelos que había, las vainas estaban intactas y realizamos una biopsia. Y esta biopsia la pongo porque, como dijo hoy Miguel, a veces, después lo vamos a discutir cuando avancemos un poquito más, a veces falla la biopsia, a veces falla la comunicación con los patólogos, pero bueno, más allá que del diagnóstico histopatológico fue alopecia patrón, en una perra de 5 años que se quedó toda pelada, en la descripción me habla, obviamente, de los folículos vacíos, no es ninguna novedad, lo veíamos en la clínica, pero que la mayoría de estos folículos estaban anagénicos y en algunos casos había bulbos pequeños y una leve inflamación linfocítica. Esta descripción no es la descripción de una alopecia areata, es una realidad. Pero de lo que he estado leyendo en la bibliografía no encuentro otro cuadro que me dé incluso pérdida de pestañas sin inflamación y que tenga los resultados que tuvimos con Lola, que ahora vamos a ver. Bien, mientras espero la biopsia, le digo, bueno, hablemos con la clínica, veamos la posibilidad de sacar los fármacos, principalmente la pregabalina, que era el único fármaco que no había tomado en su vida, y evaluar manejo del dolor si era necesario con otra cosa. El día de la lectura de resultados llegó así. Yo no hice nada, saqué fármacos, nada más. No mediqué a la perra. Si no fuera porque reconocí a la tutora, yo ya te atendí. Sí, es Lola, me dice. No lo podía creer, no, yo tampoco lo podía creer. De hecho, fíjense que las únicas zonas donde no recuperó el pelo fueron las biopsias. ¿Sí? Y estábamos en plena época de pandemia, por si no se nota. Esa es Lola, con todo el pelo recrecido. Bien, entonces la idea de traer a Lola, ¿sí? Más allá que ahora vamos a discutir un poquito más de ella, era hablar un poco del folículo piloso, que es ese órgano tan olvidado en la piel, pero que es tan importante, ¿sí? Y cumple, por supuesto, una gran cantidad de funciones. El folículo piloso es indispensable en la termorregulación. Dicho sea de paso, no pelemos más perros, por favor, porque hace calor. Tengan en cuenta que ese pelo permite la aireación, que incluso pueden aumentar la superficie o reducir la superficie de contacto, de acuerdo con la piloerección, que es indispensable para que haya una buena calidad inmunológica, ¿sí? Es parte de la protección física e inmunológica y lo vemos en estas razas en donde hacemos algunos inventos y la calidad del pelaje es mala, ¿sí? Y tiende a haber infecciones a repetición. Entonces, realmente, no solo porque físicamente es una barrera, sino por todas las secreciones que acompañan al pelo, hay una protección inmunológica, ¿sí? Bien, sirve también para la percepción sensorial. La piel y los pelos son un órgano gigantesco de percepción y también para las interacciones sociales. Aparentemente, la piloerección del gato hace que se vea más grande y de miedo, pero bueno, básicamente esa es la función, aunque
no sea tan así, es parte de su comunicación social. Y para camuflaje, por ahí en las razas de nieve puede verse un poquito más evidente esto. Bien, ¿y cómo se forma este pelo? ¿Sí? Allá por la vida fetal, cuando empiezan a formarse las diferentes capas que van a dar vida a un feto, existe lo que es la organogénesis de los folículos pilosos. ¿Qué origen tiene el folículo piloso? Ectodermo en su mayoría, y tiene una pequeña porción mesodérmica y un grupo celular neuroectodérmico, solo un grupo celular. Ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, en lo que va a ser parte de la piel primitiva, ¿sí?, se forman condensaciones dérmicas llamadas placodas que van a estimular a esa epidermis a empezar a reproducirse y formar lo que va a ser el folículo piloso. Y esas placodas están tan genéticamente programadas que donde se forma una, en sus alrededores no hay otra, para que no haya sobrecrecimiento de pelo, si no tendríamos esos perros con hipertricosis. Bien, una vez que eso pasa, comienza la etapa de citodiferenciación, en donde estas células madre empiezan a tomar las diferenciaciones hacia los componentes que van a formar un folículo piloso. Sabemos que los carnívoros, sobre todo el gato y el perro, que son los que nosotros más atendemos, poseen un folículo piloso compuesto, ¿cierto? Es decir, que por cada unidad pilosebácea salen una gran cantidad de folículos en un mismo infundíbulo. Ahora vamos a volver a ver las partes del pelo y todo eso. ¿Y cómo se compone este órgano? ¿Sí? El pelo, una vez formado, termina siendo un mini órgano de reproducción continua. ¿Sí? Se autorrenueva de manera constante. Y el folículo piloso anagénico, el folículo piloso que está en crecimiento, es el único que tiene todas las partes que hacen el folículo, que van a ser el infundíbulo, el istmo y la porción inferior. El infundíbulo va desde la desembocadura en la epidermis hasta la desembocadura de la glándula sebácea. De ahí hasta la desembocadura del músculo erector del pelo, que son las formas anatómicas de poder verlo. Después, histológicamente se podría ver de otra manera, pero lo más importante que podamos reconocerlo es el istmo. ¿Y saben qué tiene de importante el istmo? Células madre, dijeron por allá. Exactamente, tiene algo que se llama promontorio, bulge, como dijeron por ahí, en donde hay células madre que ahora vamos a ver. Estas dos porciones son constantes, es decir, están a lo largo de todo el ciclo. Perdón. Pero el saco que me puse, porque hacía frío, acá está un poquito pesado. Y después tenemos la porción inferior, en donde vamos a tener la porción vulvar y la supravulvar. Y estas dos porciones, o sea, el folículo está así en la última etapa de la anagenia, pero las dos porciones se forman durante la anagenia y desaparecen en la catagenia para ya quedar totalmente desaparecidas en la telogenia. Y van acompañados de una papila dérmica que ahora vamos a ver cómo se mueve a lo largo del ciclo y por qué nos importa. Desde el punto de vista histológico tiene numerosas capas, ¿sí? Tenemos lo que es la vaina radicular externa, con su membrana basal, la vaina radicular interna. Entre las dos capas hay una capa complementaria, que es eso que se ve amarillo. Estoy queriendo marcar con esto, pero es muy grande. Ahí, eso amarillo que se ve entre la verde y la rosa. Y después tenemos todo lo que hace, perdón, pero no me estaría haciendo caso, todo lo que hace al pelo, ¿sí? O sea, tenemos la cutícula del folículo piloso y la raíz pilosa, que también tiene su cutícula, su médula, su corteza y su médula. Como les decía, acá hay una papila dérmica, que es la porción mesodérmica del folículo, y que es sumamente importante durante el ciclo piloso. Con respecto a lo que es la queratinización, existe una sola porción del folículo piloso que cumple con la cornificación normal de una epidermis interfolicular, que es el infundíbulo. ¿Sí? Es por eso que si un folículo permanece vacío, tiende a llenarse de la queratina que debería estar yéndose con el folículo, y lo vemos nosotros
Macroscópicamente, ¿cómo? Como un comedón, exactamente. ¿Sí? Pero en la porción inferior, en todo lo que hace al istmo y al bulbo, la queratinización es diferente. No hay un estrato granuloso y hay gránulos de tricohialina. Entonces la queratinización se llama queratinización triquilemal y es normal. O sea, que una histopatología diga queratinización triquilemal es porque hay un exceso de esa queratina triquilemal, no porque hay algo anormal. ¿Sí? De hecho, la queratina del folículo es la queratina triquilemal normal. Acá vemos en un corte histológico lo mismo que les decía, el pelo telogénico, el folículo telogénico termina en el istmo y el anagénico en su última fase posee esta porción. Entonces, lo normal es que en una histopatología encontremos a los folículos bien en la profundidad de la dermis cuando son anagénicos. Si encontramos folículos anagénicos muy superficiales, ya es un signo de algo anormal, ya es un signo de atrofia. ¿Sí? Bien, ¿y qué pasa con el ciclo? Dijimos que este órgano se autorrenueva de manera constante y lo hace a través de muchas señales. Ahora las vamos a ir viendo, pero básicamente lo que tenemos que recordar es que tenemos una fase de reposo, que es la telogenia. Y fíjense dónde está la papila dérmica en ese momento. Después sigue la anagenia, que puede ir en diferentes fases, y cuando termina el crecimiento, la formación de la raíz pilosa, va a ingresar en catagenia, en donde se sufre apoptosis de todas las células que formaban la porción inferior, y esa apoptosis se va acompañando de nuevo con la papila dérmica que va retrayéndose hasta volver al istmo. Y hoy existen dos fases más. La exogenia, que antes se consideraba simplemente que el pelo se caía cuando crecía el otro. Hoy se sabe que no, que es una fase activa que sucede en el final de la telogenia. Y si esa fase sucede y no existen los estímulos que hagan que vuelva a ingresar en anagenia el folículo, se considera una fase que se llama quenogenia, que es este folículo telogénico vacío, en el cual no está habiendo ni un inicio de anagenia ni una presencia de pelo. Hoy se sabe que la mayoría de las enfermedades que inducen a la alopecia no pruriginosa, incluso las endocrinopatías, lo que tienen en exceso es esto. ¿Y qué pasa cuando un folículo permanece vacío mucho tiempo? No llego a escuchar. Se atrofia y se muere. Un folículo que no cumple su función, que pasa el tiempo, no es inducido un nuevo ciclo, se achica y se muere. Acá lo tenemos más lindo, pero es lo mismo, básicamente con colores, cómo se va formando. Y, por supuesto, que ya hablamos de que hay células madre. Fíjense, ¿en dónde hay células madres en el pelo? En la protuberancia, bulge, promontorio, tiene 1000 nombres, depende de la traducción. En el germen del cabello, es decir, en el bulbo piloso, y también en la papila dérmica. Y esto, porque para mí, leer sobre el folículo y encontrarme esto fue una cosa que dije, wow. Así que espero que por lo menos se vayan, yo entiendo que el folículo es denso, pero que se vayan con el mismo wow. Las células madre de la protuberancia son un grupo de células multipotenciales que aún no sufrieron ninguna diferenciación, que no tienen queratina. ¿Y eso qué significa? Que pueden dar cualquier cosa de verdad. Se las puso en nervio ciático de ratón segmentado y generaron un nervio móvil, regeneraron nervio. En cultivos celulares fueron capaces, con los estímulos adecuados, de diferenciarse a músculo cardíaco contráctil. Es decir, sí. Perdón, estas son las que vienen del mesodermo. No, todavía no llegamos al mesodermo. Estas son las células madre pluripotenciales del promontorio que está en el istmo del folículo piloso. Es decir, que por cada folículo piloso nosotros tenemos un pool de células madre que pueden hacer casi cualquier cosa. Por supuesto que además pueden regenerar componentes de la dermis, de la epidermis interfolicular y demás. Pero estoy hablando de órganos totalmente distantes y también son capaces.
A mí por lo menos eso me dejó anonadada. Bien, dijimos que también había células madre en el bulbo. Acá sí, ya sufrieron una diferenciación, ya van a ser diferentes tejidos del epitelio. Cuando va formándose el bulbo, va a rodear la papila dérmica y de acuerdo a las interacciones que haga con esa papila dérmica, se van a ir diferenciando en diferentes estirpes celulares para ir formando lo que va a ser el folículo y la raíz pilosa. O sea, en realidad el bulbo solamente forma la vaina radicular interna, la capa complementaria y la raíz pilosa, porque la vaina radicular externa proviene también de la prominencia. Y finalmente tenemos las células, bueno, esto es lo que les decía, el microambiente del mesodermo, de lo que es la papila dérmica, regula las diferentes capas. Y finalmente tenemos las células de las papilas dérmicas que también han sido capaces de formar nervio de la dermis, ¿sí? De formar vasos sanguíneos, de regenerar tejidos alrededor. Ya no tiene pruebas como lo que tienen las de la protuberancia, pero también son células madre. Bien, para que el ciclo se dé tal como lo vimos, tiene que haber diferentes señales que se van produciendo. Y ahí tenemos que recordar que había señales que tendían el crecimiento y señales que tienden a inhibir el crecimiento. Por lo general, las señales Windless son las que tienden a estimular crecimiento. Entonces, todo lo que sea agonista Windless va a intentar estimular la fase anagénica. Y todo lo que son las señales que derivan de la proteína morfogenética de hueso va a tender a la telogenia o al no crecimiento. Y muchas de estas señales provienen de la papila. Y por eso era tan importante que viéramos qué iba pasando con la papila. La papila da muchas de las señales agonistas Wnt y antagonistas de la BPM. Por tanto, cuando esta papila se acerca, queda pegadita al promontorio, todas las señales de estímulo quedan pegadas ahí, se empieza a replicar el grupo de células del promontorio que va a dar origen a la porción inferior y la papila dérmica vuelve a bajar acompañando esto. Entonces, en la medida que se alejan, se acaba la reproducción de las células del promontorio y queda pegada a las células del bulbo y empieza a formar todo lo que va a ser la raíz pilosa. Finalmente, otros tejidos también están interviniendo acá para, una vez que se culmina, volver a correr la balanza en equilibrio hacia las señales de la proteína morfogenética del hueso, agonistas y antagonistas Wnt. ¿Sí? Entonces, de eso depende que se dé el ciclo. Bien, esto era el repaso de lo que es el crecimiento del folículo piloso. Formación y crecimiento. Ahora dijimos que existe un inmunoprivilegio. ¿Saben qué es inmunoprivilegio? ¿Saben qué significa que un órgano sea inmunoprivilegiado? ¿Me moví mucho? Han oído hablar seguramente de que, por ejemplo, la córnea, la hilera seminal... Durante 2 años y medio, sí, igual algo pasa, cursamos una especialidad y en donde estábamos cursando, cada tanto pasaba esto, o se volaba el techo también. Sí, no, se volaba el techo, nos quedábamos sin señal. Y bueno, había habido una tormenta aparentemente que había dañado todo, entonces había un compañero que cada vez que pasaba esto decía, fue la tormenta, fue la tormenta. Por eso fue la gracia. A ver si agarra bien porque está yendo y viniendo. Sí, ya me habían avisado, por eso no entré en pánico. No, pero están apagándose todas ahora. Por eso me quedé. ¿Ya se terminó la hora de alquiler? Avísame. Se aceleró. Ahí están volviendo. Vuelven y se van. A ver, si yo me quedo así muy quietita. Bien. Entonces, seguramente a lo largo de la vida hemos escuchado que la hilera seminal del testículo, que la córnea, son órganos al que el sistema inmune no accede. ¿Sí? La definición antigua de inmunoprivilegio era cualquier lugar en donde uno pudiera poner un implante
exógeno y no generar una respuesta antigénica. Hoy se sabe que este fenómeno, en la mayoría de los lugares en donde existe, no es una cuestión simplemente de una barrera física. Hay un montón de mecanismos puestos en juego para mantener este inmunoprivilegio. Por tanto, también se sabe que es un fenómeno relativo, porque si alguno de estos mecanismos falla, se pierde, se disrumpe el inmunoprivilegio y se genera una reacción contra. Bien, y también es sabido que todo lo que hace a los componentes del desarrollo del pelo, la proteína triquilemal, los metabolitos de la melanogénesis, me olvidé de los melanocitos, que no los mencioné, pero ahora los digo, son potencialmente antigénicos. Bueno, igual nada, los melanocitos van a estar también como células precursoras de melanoblastos en el promontorio, el único pequeño origen neuroectodérmico que tiene el pelo, y van a diferenciarse a melanocitos en el bulbo para dar color. Y como sabemos, esas células tienen una replicación más lenta, y eso nos va a importar un poco en los signos clínicos. ¿De qué manera se mantiene el privilegio inmunológico en este folículo? Nosotros tenemos un órgano en el cual toda la porción del infundíbulo está expuesta a la vida, al igual que lo es la epidermis interfolicular, y que por tanto tiene que tener una respuesta inmunológica, exactamente igual que la que tiene la epidermis interfolicular. Sin embargo, en la porción inferior del istmo hacia abajo, hay todo un grupo de células trabajando para que esta reacción no ocurra. Y dentro de eso, por ejemplo, tenemos que hablar de los linfocitos. Sabemos que los linfocitos NAIF se pueden diferenciar según los estímulos que posean a diferentes estirpes, ¿sí? Específicamente, si reciben como estímulo factor de crecimiento transformante beta, es esperable que se diferencien a este querido linfocito Treg, que lo conocemos y lo conocemos un montón porque es, por ejemplo, lo que buscamos que aumente en un paciente alérgico bajo inmunoterapia. Toda la región inferior del folículo está tendiente a desarrollar este tipo de linfocitos Treg, que aparte de producir moléculas inmunoregulatorias como la interleuquina 10 y más TGF-beta, son capaces de producir que un linfocito T reactivo, efector, vuelva para atrás y se haga regulatorio. ¿Sí? Entonces, no solo está lleno de linfocitos que regulan, sino que también están ahí como expectantes para volver para atrás una respuesta. También recordamos que existen las células dendríticas, ¿cierto? Que son células presentadoras de antígeno. Son células que van a llegar con una molécula especial, que es la del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, y van a presentar a los linfocitos para que hagan esta diferenciación. Y de acuerdo a las moléculas que le provea esta célula dendrítica, va a haber una diferenciación hacia uno u otro subtipo de linfocito T. Lo que tenemos que saber acá es que existe un subgrupo que está puesto a punto para trabajar sobre esta tolerogénesis, que se llaman células dendríticas tolerogénicas y que son indispensables en el mantenimiento del inmunoprivilegio del folículo. Fíjense, se activan por moléculas como CCL8, también producen inmunoglobulinas regulatorias, interleuquinas regulatorias, y por supuesto que inactivan o reducen la activación de células T efectoras. Entonces, cuando hay un daño en el folículo, toda la porción superior va a producir moléculas que recluten células de Langerhans y recluten una respuesta inflamatoria. Y toda la parte de abajo va a producir moléculas que inhiban ese reclutamiento, que estimule a las células tolerogénicas, que estimule el desarrollo de más linfocitos regulatorios y que termine pasando esto. Hay una respuesta activa inflamatoria acá arriba que se reduzca y desaparezca en las porciones inferiores. Pero no están solas, hay más cosas ahí, ¿sí? Las células epiteliales también trabajan activamente en el mantenimiento. Por un lado, presentan moléculas no clásicas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. ¿Se acuerdan? Estas moléculas son las que reconocen cualquier linfocito efector.
Entonces tendrían a ser menos reconocidas, pero también eso haría que células NK, que son como que las que no necesitan tanto estímulo para matar, tiendan a querer matarlas porque hay algo raro acá. Bueno, entonces secretan sustancias como mica, que estaba por algún lado, que reduce, acá está, que reduce la actividad de las células NK en la zona. Y también produce moléculas que tienden a inactivar los linfocitos reactivos. ¿Se acuerdan que dijimos el linfocito se activaba por una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, junto con algo que lo tenga que activar, un antígeno, y había un coestímulo? Sin ese coestímulo, el linfocito entra en anergia y se muere. En este caso, esta molécula es un coestímulo negativo. Entonces, ante los linfocitos reactivos, les dicen, no, ándate a dormir, no te actives. También producen moléculas que reducen la disponibilidad de triptofano, que es indispensable para la replicación de linfocitos. También producen cortisol y tienen receptores de ACTH para mantener una respuesta una reducción de la respuesta inflamatoria, sutil, porque en exceso ya empieza a ser parte de lo que puede ser el fracaso. Pero en cantidades bajas hacen esto. Factores que inhiben la migración de macrófagos. Es decir, la célula epitelial también trabaja de manera constante para mantener este inmunoprivilegio. Y las fibras nerviosas sensitivas también liberan neuropéptidos que tienden a reducir la liberación de interferón gamma o la activación de interferón gamma, que ahora vamos a ver por qué nos importa, y también calcitonina, que inhibe la acción de mastocitos activados. Es decir, cada parte que hace a la porción inferior del folículo, por diferentes técnicas, tienden a reducir la respuesta inflamatoria e inmune en la zona. ¿Qué puede romper este inmunoprivilegio? De todo. El estrés crónico, la disbiosis crónica, que sabemos que nuestros pacientes alérgicos la padecen. Por eso también la dermatitis atópica, traumas. Y por supuesto que tiene que haber una predisposición genética. Si no, cada vez que nos estresamos o cada vez que hay un individuo con una disbiosis, padecería, o bajo una acción de fármacos, padeceríamos esto. Todas las enfermedades inmunológicas poseen una cierta predisposición genética. Bien, entonces sabemos que esta enfermedad va a derivar, si hay algo que hace que fracase el inmunoprivilegio, en una foliculitis. Y no de la foliculitis que hablamos siempre, las que vienen inician siendo lumilares, se hacen infecciosas y demás. Hablamos de una inflamación del bulbo. Entonces, la alopecia areata está acompañada de una foliculitis, de una vulvitis autoinmune. También puede haber inflamaciones sísmicas que se relacionen con procesos autoinmunes que son peores, porque ¿a quién matamos en el istmo? Si falla el inmunoprivilegio, a las células del bulbo, esas células fantásticas que hacían de todo. Entonces, hoy se plantea que las dos moléculas más importantes en el fracaso del inmunoprivilegio en medicina humana, en perros está bastante estudiado, pero todavía no tan claro, son el interferón gamma y la sustancia P. Y fíjense que el interferón gamma era uno de los que tendía a tender a la baja, ¿sí?, tanto la neurona sensitiva como todo lo que es la respuesta antiinflamatoria que produce el queratinocito. Y que cuando esto fracasa, tenemos inflamación en esta zona. Y también hay algunos estudios que están planteando que el estrés de los melanocitos podría inducir un aumento de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, aumento de la presentación antigénica y puede relacionarse con la pérdida del inmunoprivilegio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la alopecia areata? Es una enfermedad no inflamatoria, lo cual es contradictorio. Acabamos de ver que la patogénesis de esta enfermedad requiere inflamación del bulbo. Pero se habla de una alopecia no inflamatoria porque clínicamente no lo es, como vimos el caso de Lola. Y no solo no es inflamatoria, es tan no inflamatoria que también es no cicatrizal.
Porque una vez que se acaba el problema, el bulbo se vuelve a rellenar con las células de la protuberancia y vuelve a crecer el pelo. Para que eso no suceda, tienen que haberse atrofiado y muerto muchos folículos, que eso lo puede dar la cronicidad y lo vamos a ver con un caso publicado. En humanos es la enfermedad alérgica, autoinmune, más común que existe, ¿sí? Y está muy relacionada con el estrés. Capaz que alguno de ustedes, yo tengo una amiga que en la época de estudiante se le cayó un mechón de pelo redondo así. Bueno, por acá también. Es muy común, sobre todo en las mujeres. Será porque nos estresamos más. Pero bueno, básicamente inicia como parches, ¿sí? Que suelen afectar la cabeza y que pueden llegar a avanzar hacia una alopecia totalis, que es cuando pierden todos los pelos del cuero cabelludo, o universalis, que es cuando se pierden también las pestañas, y en los perros las vibrisas. Fíjense, acá tenemos lesiones claras y acá una característica. Todo ese mechón blanco, si miramos bien la foto, hay pelos rubios y un mechón blanco. Cuando se va, cuando se resuelve el problema, el proceso, y vuelve a crecer el pelo, es común que inicialmente recrezcan blancos. ¿Por qué? Porque los melanocitos tardaban más en diferenciarse. Son células de otro origen, son más lerdas, entonces hasta que vuelven a repoblar, tenemos pelos blancos. Muchas veces acompaña de edema de uñas, ¿sí? Y onicodistrofia. Sin predisposición sexual, todos los que conozco yo que han tenido humanos fueron mujeres. Pero bueno, la bibliografía dice que no hay predisposición sexual y se asocia con otros trastornos autoinmunes, por ejemplo con vitiligo, y ahora hay una publicación en perro también de una alopecia areata que la vamos a ver asociada a un síndrome biodermatológico. En los perros es lo mismo, tiende a afectar cabeza, frecuentemente en la región nucal, también aparecen pelos blancos y las razas que son más predispuestas son el Dachshund, el Labrador y el ovejero alemán. ¿Y cómo aparece? Como zonas con falta de pelo, en este caso fíjense que perdió vibrisas y pestañas. También hay reportes de los dos tipos de alopecia, la totalis y la universalis. Rara vez se extiende a miembros y uñas y no hay predisposición. ¿Sí? Entonces, cuando viene un paciente con zonas alopécicas, sin ningún antecedente de nada, uno de los primeros diagnósticos diferenciales tendría que ser este. Habría que hacer una biopsia. Siempre preguntar, porque bueno, en mi caso teníamos un antecedente claro del uso de drogas, pero hay casos donde por ahí no encontramos mucho. Yo tuve una paciente que en su momento creí que era porque usaban lazos, porque de hecho la tutora usaba moñitos todo el tiempo, pero que también, ella me decía que no, pero su clínica me decía que tenía el negocio a la vuelta y la veía con moñitos todos los días. Entonces nunca me pude hacer la idea de cuál de las dos era. Pero cuando yo la conocí lo que tenía era un mechón de pelo blanco en el medio de la cabeza. Entonces, zonas alopécicas, por lo general, sin lesiones, sin inflamación. A veces hay lesiones porque solemos raspar, por supuesto. ¿Sí? Este es Pachanga que hace todos los años lesiones en la misma zona. A veces nos encontramos el problema en conjunto con antecedentes de que estuvo en otro lado, ¿sí? Como vemos en este caso, otra vez un Dachshund. Acá el doctor Miguel, siempre decimos que él tiene un caso más agresivo, más grave. Bueno, con Lola te gané. Pero acá tenemos algunas fotos del doctor Escarpa, también, fíjense, toda la región nucal, pabellones auriculares, región auriculopalpebral. La cabeza es la zona típica y acá está avanzando hacia el cuello. Y existe descripta en la bibliografía, ya no uno o dos, antes este era el único que había encontrado, de alopecia areata universalis. ¿Sí? En el caso de este perro, en el momento de la consulta ya llevaba muchísimo tiempo y muchísimo tiempo de corticoides sin evolución. Fíjense, había perdido todo. Pestañas, vibrisas, edema en las uñas. Y este otro caso fue muy curioso, ¿sí? Porque es un caso que llega, fíjense, ¿quién es el que lo está presentando? La doctora Oderbridge, que es una genia total. Llega a la consulta acá, con este cuadro clínico, con esta pigmentación en la piel, alopecia, describen la línea prepucial marcada,
y una diferencia de tamaño testicular. Se indica castración, se hace biopsia, tenía un tumor de células de Sertoli y a los 3-6 meses viene a control así. Entonces ahí hacen biopsia y diagnostican una alopecia areata, que aparentemente pudo haberse desencadenado por el exceso de hormonas que alteró el inmunoprivilegio del folículo. Pero este perro, hasta que se murió, según la descripción de manera introspectiva, hasta que se murió recibió ciclosporina y así estaba. En otras especies también está descrita la alopecia areata, lo cual hace más complicado, no tanto el diagnóstico, sino el tratamiento. Porque el corticoide es un fármaco que no siempre da buenas respuestas. Fíjense que Lola venía tomando corticoides. Y en un caballo, pensar en un inhibidor de calcineurina como la ciclosporina, con 500 kilos de animal, es inviable. Entonces, en estos casos el pronóstico es malo, desde el punto de vista de crecimiento piloso. Y también está descrito en bovinos, ¿sí? De manera muy similar a la que venimos viendo en humanos y perros. Exactamente, hay casos de enriquecimiento espontáneo. Ajá. Le hicieron biopsia, sí. Exacto, en esos casos existe la posibilidad de recrecimiento y eso lo iba a plantear cuando hablemos de nuevo de Lola. Entonces, quizás a veces tenemos suerte, que recrece el pelo sin medicación. En estos casos que están publicados, que ya llevaban meses sin evolución, se planteó que no, pero sí es una posibilidad, porque a veces el fenómeno resuelve y se acabó el problema. Bien, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Otras alopecias primarias del folículo, como lo que es la enfermedad similar al pseudopelade, los lupus eritematosos, mucinosis folicular, todas las enfermedades infecciosas del folículo, reacciones adversas a fármacos, y también aparece alopecia patrón y alopecia X como diagnósticos diferenciales, pero bueno, hay que ver la raza, ¿no? Y la edad. ¿Qué pasó con Lola? ¿Qué es lo que yo creo que pasó con Lola? Yo creo que lo que indujo el cuadro ya sea la situación estresante del cuadro de dolor, fisioterapia y todo lo que acompañó a la espondiloartrosis, o la medicación, porque les cuento que lo pusimos en el Instagram de GADEV, y al año viene otra salchicha que me dice, vengo porque mi perra está tomando pregabalina y se está pelando, y vi en tu Instagram que tuviste un caso igual. Y dicho y hecho, y la histopatología fue muy similar y poco concluyente, pero suspendieron la pregabalina y volvió a crecer el pelo, ¿sí? Y quizás cuando tomamos la biopsia ya estaba resolviendo el problema, y por eso todavía no existe en la descripción de la biopsia, y yo tampoco lo vi porque yo también me hago mis tacos, inflamación del bulbo, pero creo que lo que teníamos era una alopecia areata, porque ¿qué otra enfermedad descrita que haya hasta pérdida de pestañas y el pelo recrezca y quede como quedó? No sé qué opinan ustedes, por eso la volví a traer a Lola, y por eso me vino bárbaro el comentario del flaco. Perdón, del doctor Herbeta. Bien. El diagnóstico es clínico, tricografía, dermatoscopía e histopatología. Yo dermatoscopía no hago, pero bueno, es una opción descrita, en medicina humana se usa mucho. Supuestamente se ven los pelos en forma de signo de admiración, ¿sí? De nuevo, para empezar con esto nos falta muchísima formación y también falta esclarecimiento de patrones en perros. Esto no tengo nada en contra, creo que es una muy buena técnica, pero que tenemos que empezar a describir bien cómo se ve cada cosa. Pero sí, lo que tenemos es una vulvitis que si hiciéramos inmunistoquímica es por linfocitos TCD8, ¿sí? Es una vulvitis linfocítica por linfocitos efectores citotóxicos. Como vemos en esta foto, ¿sí? Todo el bulbo infiltrado, como vemos acá. Tratamientos propuestos. Glucocorticoides es un NI, ¿sí? La verdad es que podría llegar a funcionar, pero no hay mucha descripción de buenas respuestas. Ciclosporina a la cabeza es el fármaco que mejores resultados ha dado.
Tacrolimus sí es una zona pequeña porque funciona de la misma manera que la ciclosporina. Tengamos en cuenta que tenemos un periodo refractario largo de no menos de 20-30 días para ver efecto. Y el oclacitinib, que si bien está planteado la doctora Visikova en una de sus charlas, lo plantea como una opción. Todavía no hay publicaciones al respecto, pero por supuesto que por ser un inhibidor de interferones, planteando que el aumento de interferones es una de las causas, es una buena terapia. En este caso que les contaba, la alopecia areata universalis que está descrita, con ciclosporina recreció el pelo a los 15, exceptuando en estas zonas. Acá es donde yo creo que lo que ocurrió fue que fue tanto el tiempo que terminó generándose atrofia y muerte de los folículos. Pero después de 15 meses de que ya no había ni evolución ni involución, se suspendió la ciclosporina y siguió bien. Dijimos que también podíamos tener como diferencial a la foliculitis sísmica, ¿sí? Solo como comentarios de esto, hay muy poquita bibliografía al respecto. En los perros existe una enfermedad similar al pseudopelade de humanos, en donde hay una respuesta inflamatoria, como la que vimos para el bulbo, contra las células del istmo, las células del promontorio. Por tanto, es una enfermedad donde la clínica va a ser muy parecida. Hay razas predispuestas como el Lundenhaut y los chihuahuas, pero la respuesta terapéutica son unos perros que tienen un dedo más que sirven para andar en piedras en montaña. No sé, no lo vi nunca en mi vida. Bien, y la respuesta terapéutica en estos casos es mala porque matamos el istmo, matamos el repositorio de células madre del folículo. ¿Sí? Ahí lo tenés al perro, ahí tenés, y fíjense cómo en la histología se evidencia toda la inflamación en el istmo. ¿Sí? Y también hay descrito una foliculitis sísmica mucinótica degenerativa en los gatos, que sí, le encanta a Miguel, que tiene como característica, y esto fue pregunta de examen del diplomate, que se le deforma la cara y que los ojos se le hacen como chinos, ¿sí? Por el edema y la mucinosis. Y básicamente lo que se ve es una mucinosis ísmica con inflamación. No se sabe mucho la causa y por tanto el pronóstico es malo. La mayoría de los casos se asociaron a enfermedades sistémicas, BIS, BILEF, otros no tuvieron nada, pero la mayoría no tuvo respuesta terapéutica o terminó siendo sacrificado. Esta es la cara del gato con foliculitis degenerativa ísmica mural. ¿Sí? Se vuelven chinos, se le separa más la hendidura, se separan más los ojos y la hendidura se cierra. Y acá tenemos la histopatología con toda la inflamación en la región del istmo. Y fíjense que vemos espacios en blanco, que si hacemos coloraciones especiales, como este que tiene Alcian Blue, podemos ver esa coloración azul que corresponde a la mucina. Yo tuve un caso que no tengo certeza si fue o no, porque la gata vino con esta cara china, con los ojos más separados y demás. En la histopatología había una foliculitis mural, pero no había mucina, y el pelo recreció con oclacitinib. No sé. Y este es un caso del doctor Miguel, que creo que lo eutanasiaron el día de la biopsia. O sea que solamente tenemos el diagnóstico, pero bueno, no, estaba muy mal y como ven, es una enfermedad que suele ser muy agresiva. Hay una publicación de asociación con metimazol. El metimazol en gatos está asociado a casi toda posible reacción adversa a fármacos que conozcan. Esta también. Así que bueno, como conclusiones, la fisiología del folículo piloso es una cosa increíble, que se autorregula de manera constante y que posee un pool de células que pueden hacer cualquier cosa. Que hay un montón de mecanismos puestos en juego para mantener un inmunoprivilegio y que cuando este inmunoprivilegio fracasa, tenemos como consecuencia el desarrollo de enfermedades inflamatorias autoinmunes, entre ellas la alopecia areata. Conocerlas y poder diagnosticarlas nos ayuda a mejorar el control del cuadro. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Es algo parecido que el champú este humano? Minoxidil. El minoxidil. Son terapias que ayudan al recrecimiento piloso, sí, pero acá tenés una enfermedad inflamatoria autoinmune. Pero no combinada, digo. Pero es que, ¿qué diferencia habría de usarlo o no? Sería la pregunta. Si vos no controlás la inflamación, el proceso va a seguir. Entonces, no creo que en este caso sería de ayuda. Sí, en enfermedades donde hay una
tendencia a la atrofia que todavía no se sabe ni por qué, como es la miniaturización de folículos en una alopecia de patrón, en donde la discusión está en si realmente hay algún proceso con gran cantidad de testosterona, porque como no se le da bola, porque es estético, no hay mucha información ni diagnóstico. Pero en esos casos sí. En este, a ver, lo que abunda no daña, creo yo, pero no creo que fuera lo que va a hacer la diferencia. Si no desinflamás, no va a cambiar mucho. A veces lo que abunda no daña. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias entonces.